Tengo a Melissa Arrasate Amparo aquí de nuevo en Calle 11 y le agradezco muchísimo, poeta, que nos acompañe. Muchas gracias a ti por tenerme nuevamente en esta casa. Pues quien nos sigue todos los miércoles sabe que estuvimos en tu guarida, en La Bota, junto con Antonio, hace algunos programas. Y la verdad nos quedamos con ganas de hablar más de literatura. Así es que por eso la invitación ahora a hacerte venir aquí a este foro de Canal 11 para hablar de tu obra y de tu poesía. Gracias, Melissa, por estar acá. Yo feliz de estar acá. Muchísimas gracias. A ver, en tu biografía están las letras desde muy temprano, ¿no? Desde tu primera formación, en fin. No sé si pensaste ser poeta de entrada o cuándo se te ocurrió que, en efecto, la poesía era el lugar, el lienzo donde querías pintar. Fíjate que sí lo pensé muchas veces desde muy joven, desde adolescente. Una de las primeras cosas que llegó a mis manos fue, extrañamente, mis padres tenían un librero lleno de volúmenes de todo tipo. Mi madre mucha biología, mi padre mucha economía, pero había poesía. Y yo me encontré muy pronto con libros de poesía. Me encontré, por ejemplo, con Octavio Paz, con Piedra de Sol. Y pues a mí me fascinaba todo lo que yo leía en esos escritos. Allá también por allí una edición muy antigua de Sor Juana Inés de la Cruz. Estaba por ahí también el túnel de Ernesto Sábatos, una cosa muy diversa, muy disímbola, que sí me llamó siempre a la literatura, pero en particular respecto de la poesía yo tenía una especie como de respeto y casi de miedo, ¿no? Ahora, cuando... Como algo que solo las o los elegidos Así es. ejercen. Así es. ¿Cómo te diste el derecho a ejercer de poeta? Mira, durante la carrera, aunque yo estudié Historia del Arte, están relacionadas todas las disciplinas artísticas. Es decir, tú no puedes ver incluso la obra de Miguel Ángel sin leer la poesía de Miguel Ángel, ¿no? O no puedes comprender el estridentismo sin leer la poesía estridentista, no puedes leer, no puedes entender todas las vanguardias sin leer la poesía surrealista, la poesía dadaísta, etcétera. Entonces siempre estuve cercana de todas maneras a la literatura y por ahí yo hacía ahí esbozos en algún lado, garabatos, más bien siempre muy cercana, por ejemplo, al ensayo crítico, al ensayo que tenía que ver con historia del arte, con literatura. Pero creo que fue precisamente ya en la maestría donde, estudiando ya literatura latinoamericana, yo empiezo a escribir algunas cosas. Y esas cosas se publican en una revista que en ese momento tenía la universidad donde yo estaba estudiando la maestría. Se publican por allí algunos poemas, pero de alguna manera a mí me daba, incluso pensé en algún momento en hacerme de un George Sand, ¿no? O sea, ponerte un seudónimo. Porque me daba mucha vergüenza de pronto, que claro que la Exponerte. poesía es una desnudez absoluta y una vulnerabilidad total. Y entonces de pronto, si yo me daba cuenta de que lo que yo estaba escribiendo, por ejemplo, tenía incluso tintes eróticos, a mí me daba pena porque además yo trabajaba con profesora en la misma escuela, ¿no? En la misma institución. Entonces quedó allí. Pero renunciaste a usar seudónimo. Y renuncié a usar seudónimo. Pero, Y pusiste pausa a la pero me poesía. limité un tanto en lo que elegía publicar allí, Ok. ¿no? Estamos hablando de que yo no vengo de un universo donde ni mis padres son escritores, ni yo, digamos, mamé eso en mi entorno de ninguna manera. Así que me parecía un tanto pudoroso, Una ¿no? exploración autodidacta. Totalmente, digamos, avalada por lo que ya me daba haber leído mucho a lo largo de mi vida estudiantil, pero nada más, ¿no? Sin ninguna legitimidad otra. Y queda allí. Y bueno, pues es mucho más adelante cuando yo empiezo a trabajar haciendo gestión cultural, a trabajar en la editorial, en que yo en algún momento, concretamente en un evento de poesía, junto a Natalia Toledo, junto a Mercedes Alvarado, estaba Gabriel Macotela, Demián Flores y estaba Mardonio Carballo, yo me aviento un palomazo y digo, bueno, pues voy a leer, ¿no? Y Algo tuyo. Algo mío. Algo mío que además era extenso, era una cosa como barroca, así, complicada, y que yo incluso en algún momento arriba leyendo titubeo y digo, esto es un error porque está muy enredado lo que estoy leyendo. Termino de leer, bajo y me encuentro con la sorpresa de que la gente que estaba allí me dice, es tuyo, increíble. Wow. Sigue escribiendo. Y claro que uno, no es que... O sea, ese fue el espaldarazo. Yo creo que justo que eso iba a decirte. Es decir, creo que quien está llamado a la escritura, es una cosa signada, ¿no?
como un oráculo que en algún momento lo predijo y ahí está. No puedes escapar a esa premonición, ¿no? Pero creo que sí es importante para alguien que, sobre todo, repito, ni viene de allí, ni viene de yo no vengo de tallerear poemas, yo no vengo de una escuela activa de escritura de ninguna naturaleza, haber visto esos rostros de mis otros contemporáneos, que además yo respeto profundamente, ¿no?, en la literatura y en las artes, que me dijeran, eso está bien, ¿no? Titila Sangre es tu última publicación en Ediciones Mantarraya. Y Sale con ediciones periféricas. sale con Periféricas. Así es. Es cierto. Ahorita volvemos a hablar de Mantarraya. Y te lo entrego para que hagas lo mismo aquí. Escoge alguno de los poemas. Mira, que es un Que libro, pueden contarle es un al libro público. que yo quiero profundamente. Tú y yo decíamos hace un momento que efectivamente cada vez que uno escribe un libro, estás pariendo un hijo, ¿no? Al que criaste, nutriste, Y luego se independiza y se va y luego agarra se camino independiza y sin ya no ti. es tuyo. Y Así es. también luego cuando lo ves, dices, ay, ese de verdad es mi hijo, ¿no? Tienes que poder responder por lo que pusiste allí, ¿no? Por lo que plasmaste allí. Pero lo quieres siempre profundamente, independientemente de la vida que haya cobrado, ¿no? Mira, yo elijo leer ahora un poema que es corto. Iba a elegir uno que le dedico a una de mis maestras, que es Proa López Colomé, pero es un poema un tanto más largo, así que leeremos Mi patria, mi hijo. Al mío y a todos los hijos. Azúcar mascabado. Niño que clama justicia frente a investidura cualquiera, sin miramientos ni pena. Agua tibia en la espalda, pies fríos en pasto germinado de higueras y per se americana. Desterrados los hijos de Eva, pero este hijo es mío y con él pierdo la guarida terrena. Mi patria es él durmiendo en mi útero en retroversión desgajando Pangea, desangrando la placa litosférica de la cordillera en mi placenta. Comemos palabras como tortilla enrollada, versos que son carne de ternero picada, rimas estrafalarias de océanos de leche habitados por fauna de galletas y pan con miel untada. Estalactitas de dulce corren por nuestras gargantas hasta las tripas que yo le hice, donde habita la profecía de un barco pirata rumbo a las montañas, de un vehículo estelar surcando la estratosfera allende nanas blancas. Tlacoyo de masa que moldé con las manos de mi entraña, lanugo de melaza y canela recubierto el cuerpo arácnido, minotauro, diminuto para el que construyo un palacio de nosos con lajas a prueba de pesadillas, Edum cuando duerme, venido del Egeo a quitarme las penas. Saltimbanqui mexica, resortes de madreselva en los talones, picoteados por moscos moradores de una alameda de laureles, quisieron devorar su licor de naciente primavera. Niño constructor, niño poeta, niño científico, niño inocencia, aquí una letanía para evitar que temprano mueras. En los bocillos árboles de jacarandas, en los rayos de la bicicleta ramas de bugambilia morada, carreras con pies de dedos, batallas en manos con yema de huevo, todo a prisa por la boca emulante, pum, psh, piu, la música que canta llena el pasado en calma. Vaya todo al agua. Cargas densas por las culpas que aún no cargas, pero llevas asignadas porque estás vivo cuando hablas. En la frente y la espalda se señalan las luces de Aldebarán, el signo mío impreso en la sien tostada, al-Nat, punta del cuerno de ciervo que visitó mi casa mientras amamantaba con senos de amaranto y hierba santa. Hijo Orión de la primavera del norte y el invierno del sur en mapa en té. Pelarás contra tu cuna en Campo Bravo, serpiente de cascabeles en el pecho dorado. Luego, escucha bien lo que te digo, tendrás a bien reconciliarte con la semilla, naturaleza de la tierra y tu ser, hombre justo que en ella habita siempre para bien. Si no eres tú el nacimiento de una nueva patria, entonces no quiero ninguna. Seré apátrida, huérfana y viuda, pura cosa mundana. Mi hijo es a mi palabra lo que el maíz es a la matria. Mi hijo, ser humano que dice así de tajo, de bote pronto, que ha llegado a esta tierra para amarla. Melissa, gracias por este privilegio. ¿Me dejas irme a corte? Claro. Y regresamos para seguir hablando de los temas que te mueven. Y ahora se puede explicar al público por qué te abrazaron en aquel encuentro de tus pares. Volvemos un momento más. Esto es Calle 11. Pues nos quedamos con ganas de más en esta conversación con Melissa Arceti. Por
fortuna tenemos este siguiente segmento. Y déjame ahora retomar alguna frase que te escuché en algún momento. Decías que uno puede vivir con poesía su vida cotidiana. Es decir, que hay algo que se nos olvida y que puede haber belleza en lo que uno hace a toda hora, desde que se despierta hasta que va a dar a la cama y quizá incluso mientras duerme o tiene pesadillas. ¿Dialogan tu vida, tus momentos a lo largo del día con tu poesía? Sí, yo creo que todos. La poesía no necesariamente es belleza, ¿no? O es ludens, o es una cosa sutil. La poesía también es una cosa tremenda, es terrible, es brutal, es desgarradora. Sin duda, en mi caso particular, la poesía está ligada a la vida cotidiana. Titila Sangre, y así como también el siguiente libro que viene después, que se llama Entera Nueva, son libros que dialogan profundamente y hacen pensamiento crítico incluso sobre la sociedad que me toca vivir, sobre lo que escucho en los noticiarios, sobre lo que veo en las calles, sobre lo que me duele cuando camino por mi ciudad, sobre lo que me duele como ciudadana del mundo, ¿no? Hago una reflexión también allí, es decir, la poesía tiene la maravilla de poder estar habitada por todos los géneros literarios. Tú puedes hacer poesía y seguir haciendo un ensayo crítico, un ensayo sobre estética, que en mi caso también hay una gran presencia, por ejemplo, de las artes visuales en la poesía, pero también puedes seguir narrando y contando historias, ¿no? Hay allí por ahí un poema muy largo que yo le dedico a mis dos... Es decir, está escrito sobre mis dos abuelas, pero se lo dedico a Pura López Colomé, donde yo cuento la historia de cómo mis dos abuelas perdieron la cabeza, digamos, y tuvieron demencia senil siendo mayores. Joven. ¿no? Ya mayores. Siendo mayores, pero cómo eso marcó, digamos, en mí la cosa esta tremenda de ver que alguien puede ser despojado de la mente, ¿no? Entonces ¿Te yo ahí genera estoy. miedo esa posibilidad? Yo creo que a todos. Yo creo que sí, cuando ves a tus dos abuelas y luego a tu abuelo, ¿no? Padecer lo mismo, claro que es un terror en el que, por lo tanto, yo me doy cuenta que yo me aferro a mis ideas. O sea, yo me aferro a lo que hay en mi pensamiento, me aferro a la posibilidad de la abstracción, a la posibilidad de la conexión entre ideas, entre palabras, entre sonidos. Quizá por eso también es un libro donde ahora, antes de que yo llegara contigo y hojeaba precisamente para saber cómo qué podía yo destilar de allí para leer en algún momento y tal, hay muchos libros, hay muchos poemas que, por ejemplo, también tienen una relación estrecha con la entomología, con la biología, ¿no? Y yo me doy la licencia poética de aventarme a ese mundo porque hay una voracidad en mí, tanto en las palabras, pero sobre todo en la posibilidad del pensamiento y del conocimiento. En la posibilidad también de rendir homenaje a otros grandes autores que a mí me han marcado y me han signado, en la posibilidad de construir imágenes a través de las palabras y hacer yo lo que nunca pude hacer, como pintar un cuadro o esculpir un mármol, ¿no? O investigar un insecto. O investigar un insecto, y está puesto acá con la maravilla de la poesía. El cerebro tiene sus mañas para concentrarse, para buscar su centro, en fin, para poder producir belleza o arte. Y tú tienes tus rituales. No diría tu habitación propia, pero sí tu departamento propio para hacer eso. Cuéntame de ese lugar donde se produce arte y que además compartes. Mira, ese lugar es, primero que nada, es un lugar, creo que de una introspección absoluta, porque yo puedo estar aquí contigo y a mí me gusta el mundo y me gusta observar y me detona cosas, una imagen, una sombra, un recoveco, una esquina. Me fascina la idea de las esquinas, ¿no? Y estoy escribiendo también ahora sobre las ideas de las esquinas y los tragaluces y las orillas. Y yo eso no lo suelto. Ahora es muy peligroso no apuntar, ¿no? Eso es unas cosas que uno va aprendiendo también con el paso del tiempo, que si no apuntas lo pierdes, ¿no? Entonces yo apunto, hago notas breves. ¿En alguna libreta, en tu teléfono? Generalmente en el teléfono. Generalmente en el teléfono yo me rehusaba. Y yo veía leer a jóvenes, a jóvenes más jóvenes, ¿no? Por supuesto, en festivales de poesía. Yo decía, qué tremendo, ¿cómo pueden leer en el celular? Qué terrible, ¿no? Que invada. No, bueno, yo me di cuenta que era una excelente herramienta, por supuesto. Y escribo y me lo envío por correo electrónico. De tal manera que yo entonces, lo siguiente que continuaré trabajando sobre ese esqueleto ya será en la computadora, en una cosa que se vuelve obsesiva, ¿no? Entonces, generalmente, los poemarios llevan una revisión muy larga de varias lecturas. Si en medio yo tengo alguna lectura, algún festival, aprovecho en ocasiones para ensayar la lectura de eso otro y darme cuenta del ritmo, de la sonoridad. Yo te decía en algún momento que
uno, en el momento en el que escribes un poema, levantas un edificio, construyes una autopista o construyes un vehículo, entendiendo que el mensaje es también la forma, ¿no? El camino. Tú vas construyendo ese camino, esa carretera, pero si tú no tienes sonoridad allí, aunque escribas en prosa, no tienes poema. Y ensayar eso en la lectura en voz alta es muy útil frente a los otros. Y luego continúa una revisión compulsiva, ¿no? Y necesitas De un eso. espacio para que eso ocurra. Yo necesito escribir en soledad, siempre. Oírte Generalmente, hablar en voz así alta, es. que nadie te interrumpa, que nadie te inhiba. Sí, y generalmente me aviento, a mí me funciona así, unos periodos muy largos de aislamiento. Ya. De aislamiento autoimpuesto. Pero periodos largos quiere decir 4 horas, o quiere decir 4 días, o quiere decir 4 meses. No, bueno, para escribir El Tití la Sangre, yo me aislé voluntariamente durante prácticamente 2 semanas. Cuando ya estaba, digamos, el 80% de ese cuerpo hecho, ¿no? Ya tenía Pero mitocondrias, de no células, ver etcétera. a nadie. tu pareja, a tu hijo, A nadie. amigas, amigos, a nadie. A nadie. O sea, te pusiste a dialogar contigo. Sí, y es una oscuridad, es una cosa abisal. ¿Y la gente te entiende? Oye, me voy a... Yo creo que sí, yo creo que Sí. tengo la fortuna de estar rodeada de una familia, unos padres que lo entienden, un hijo que sorpresivamente también lo entiende muy bien para su corta edad, ¿no? Y una pareja que hace lo mismo que yo, por lo tanto, comprendemos y respetamos esos espacios de espeleología, de donde luego uno sale un tanto averiado y herido. Teología quiere decir que escribir es como bajar a una caverna, Para mí sí. como la de Platón o como Sí. la sí. cueva de las golondrinas. ¿O a qué se parece esa caverna Mira, yo tuya? de pronto pienso que es una cosa platónica de ver también las sombras que se proyectan y intentar encontrar la verdad en esas sombras. En algún momento, Pura López Colomé decía que la poesía es donde habita la verdad absoluta, porque tú acá no puedes mentir. Y creo que es cierto, ¿no? También me interesa mucho siempre pensar en una cosa como circular, en un bucle, como Dante Alighieri, como es Pound, ¿no? Donde tú te metes allí y luego tienes que salir de eso, ¿no? Ahora, para mí, por ejemplo, El Tití la Sangre fue una labor de espeleología brutal y quizá un tanto en el Entera Nueva yo me vuelvo como a comunicar con el mundo. Déjame cerrar con una última pregunta. Lo platicábamos ese día en la bota. La música te es cercana. Y entonces déjame preguntarte, a la hora de escribir, ¿haces más jazz? ¿Haces Wagner o música clásica? ¿Te gusta la cumbia, el reggaetón? Digo, ¿cuál es el ritmo con el cual tu poesía se identifica mejor? Mira, las palabras tienen un encabalgamiento, ¿no? Yo busco todo el tiempo el ritmo que hay en eso, me interesa mucho averiguar el origen de las palabras, derivar sobre incluso cuestiones etimológicas, pero también sobre la intuición misma que me da la palabra y intento pintar, ¿no? Ahora, si yo te digo que intento pintar como un Rothko o como un Jackson Pollock o como un Hopper, ¿no? O como un Bosco, entenderás que voy arrojando palabras aquí y allá, voy componiendo, hago una cosa preciosista, porque yo sé que finalmente mi literatura de pronto no se parece mucho a otras literaturas de mi tiempo, porque tiene una cosa más bien de profusión y no de limpieza en ocasiones mínima, milimétrica, no es minimal. mínima, exactamente. Y uno le gusta ese ritmo. A mí me gustan mucho las palabras, me fascinan las palabras y por eso ahondo en ellas. Yo creo que más bien me interesa pensar en Patti Smith, me interesa pensar en que hago una cosa que mezcla efectivamente el tempo de las palabras, pero con un beat que a lo mejor se parece más al punk, que a lo mejor se parece... Esto es un punk, yo ahí veo un punk, ¿no? Porque estoy también haciendo reflexión sobre cuestiones sociales duras que me corresponde vivir en este momento como humana puesta, arrojada a la existencia en mi ser allí y en mi ser en este tiempo. Me interesa también, digamos, si yo te tuviera que decir exactamente con qué escribo, me gusta mucho The Call Concert, por ejemplo, de Keith Jarrett, me fascina, ¿no? El piano y me puedo pasar allí horas y me ayuda a concierto de meterme. Colonia. Mira. Sí, ese es un básico para mí a la hora de... Pero hay un momento en el que me arrojo un silencio absoluto y me gusta componer una cosa que sea un beat que golpee. A mí me interesa herir al lector. ¿Para qué? Para cautivarlo, para seducirlo y para provocar la lectura subsecuente, pero también, sobre todo, el enamoramiento con las palabras y la reflexión a través de ellas. Pues nos has dejado aquí enamorados con tus palabras,
con lo que está detrás de las palabras. Y en efecto, pues déjanos ir a la caverna, a hacer espeleología contigo. Nos llevamos de ti la sangre para hacerlo en esta ocasión. Y te agradezco muchísimo, Melissa, que hayas venido aquí a La Calle 11. No, bueno, muchísimas gracias a ti. Melissa Arzate, con su poesía en este espacio. Y bueno, pues para seguir esta conversación hay que tomar sus libros, hay que tomar sus palabras. Hasta la próxima, Melissa. Muchas gracias.